Se hacían llamar el dominio Baugen, una orgullosa y antigua raza que había gobernado las estrellas durante más de 5000 años. Para ellos, la Tierra no era más que una mota de polvo, una canica primitiva repleta de mamíferos inferiores. Sus escáneres apenas habían detectado las emisiones electromagnéticas de la Tierra cuando decidieron que la humanidad sería útil. No como aliados, no como socios, sino como una fuerza de trabajo, desechable, reemplazable, débil. Los Baugen habían aplastado civilizaciones mucho más avanzadas en el pasado. Esto no sería diferente. El primer contacto no fue una conversación. Fue un mensaje transmitido a través de todos los satélites y frecuencias de radio que la Tierra poseía. Ahora pertenecen a los Baugen. Eso fue todo. Sin demandas, sin diplomacia, solo dominación. En cuestión de horas, su flota orbital oscureció los cielos. Naves negras y masivas flotaban en silencio, proyectando sombras frías sobre las ciudades. En Nueva York, las redes eléctricas se apagaron como si alguien hubiera accionado un interruptor maestro. Los sistemas de defensa de Londres quedaron fuera de línea. Pekín, Moscú, Tokio, todas ciegas, indefensas. Las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia. Pero hablar ya no significaba nada. Los Baugen desplegaron equipos de contención, pálidas criaturas insectoides con trajes metálicos que descendieron sobre los principales centros de población. Sus armas no mataban, aturdían. Y lo que siguió fue peor. Seres humanos encadenados, marcados y arreados como ganado. Subestimaron una cosa: los humanos eran testarudos. Al tercer día, comenzó la resistencia. No con tanques, no con aviones de combate. Esos ya habían sido inutilizados. Comenzó con un puñetazo. En un callejón oscuro de Chicago, un ejecutor Baugen sacó a un niño de un sótano. Su padre se abalanzó, con los puños sangrando, los huesos rompiéndose, pero no se detuvo. Le rompió la máscara de respiración a la criatura. El alienígena jadeó y se retorció, colapsando en segundos. Ese video se filtró. De repente, la humanidad vio algo que los Baugen jamás previeron: que podían sangrar, que podían morir. Y los humanos luchaban mejor cuando estaban furiosos. Por todo el planeta se formaron focos de resistencia. Granjeros convirtieron tractores en barricadas. Hackers secuestraron drones alienígenas. Pandillas de prisiones, milicias, soldados, gente que no tenía nada que perder, comenzaron a organizarse. Pero nada de eso explicaba lo que sucedió el día 12. Fue entonces cuando el alto supervisor Baugen, estacionado en su nave de mando sobre la Tierra, recibió una única transmisión humana. Corta, fría, pronunciada por una voz que no reconocieron. Represalia autorizada. Objetivo: mundo natal de los Baugen. Comienzo en 14 minutos. Se rieron. Luego, dejaron de hacerlo. 14 minutos después, las estrellas cambiaron. Un único objeto apareció de la nada. No era grande, no para los estándares cósmicos, quizás del tamaño de un autobús escolar, pero se movía como nada que los Baugen hubieran visto jamás. Evadió todas las defensas planetarias como si ni siquiera estuvieran allí. Flotó en la atmósfera superior del planeta capital de los Baugen, un exuberante mundo azul plateado llamado Rantar. Y entonces, zumbó. Un pulso, una vibración, y los cielos ardieron. Las ciudades se desvanecieron en una luz blanca y pura. Las montañas se plegaron sobre sí mismas. Los océanos se convirtieron en niebla. Y luego, silencio. Los comandantes Baugen que observaban desde la órbita gritaron. Su mundo había desaparecido. No en una guerra. No en una batalla. En 14 minutos, fue borrado. Su flota, que orbitaba la Tierra, seguía intacta. Ni un rasguño. Ninguna represalia directa. Solo un mensaje. La Tierra responde proporcionalmente. El pánico se extendió por el imperio Baugen. Toda su arrogancia se derritió en miedo. Esos humanos no solo habían ganado una batalla. Habían demostrado un arma que desafiaba la ciencia. Algo que ni siquiera los antiguos Baugen podían explicar. De vuelta en la Tierra, la mayoría de la gente ni siquiera sabía qué había ocurrido.
Sus gobiernos guardaban silencio. Los líderes militares, con los labios sellados. Pero un hombre lo sabía. Estaba sentado en un búnker en las profundidades de las montañas rocosas. Rostro arrugado, manos llenas de cicatrices y ojos que no habían dormido en días. Lo llamaban el director. No le importaban los títulos. Solo tenía un trabajo: proteger la tierra sin importar el costo. ¿Era necesario?, susurró a su lado el joven asistente, temblando. El director no levantó la vista de la pantalla. Solo murmuró: ellos golpearon primero. El asistente tragó saliva. ¿Qué fue lo que usamos? Eso no fue nuclear. No fue nada que conozcamos. No necesitas saberlo, dijo el director, poniéndose de pie. Pensaron que éramos débiles. Nunca se preguntaron que habíamos estado construyendo en secreto. Nunca se preguntaron por qué dejamos de explorar el espacio. No estábamos perdidos. Se giró hacia el mapa en la pared. Puntos rojos salpicaban las estrellas. Estábamos esperando. Durante días después del ataque, la flota Vaugen que orbitaba la Tierra no se movió. No hablaron. No dispararon ni una sola vez. Algunas de sus naves incluso se oscurecieron, ya fuera por abandono o paralizadas por la indecisión. La tierra que creían haber conquistado acababa de borrar su capital del mapa con una mano invisible. En el suelo, el aire se sentía más denso, no de miedo, sino de algo más frío. Certeza. Los humanos ya no eran solo supervivientes. Eran depredadores que habían pasado demasiado tiempo acorralados. En los búnkeres de Norteamérica, los líderes se reunían en círculos cerrados, rodeados de muros demasiado gruesos para que las señales los atravesaran. El general M. Kenna, alto y curtido como el cuero viejo, se apoyó en la mesa, con los nudillos agrietados por años de mando. No confiaba en las computadoras. Confiaba en sus instintos, y sus instintos le decían que algo malo se avecinaba. No de los Vaugen, sino desde dentro. Encendió un cigarrillo. Nadie lo detuvo y miró al director. Deberías habérnoslo dicho, dijo M. Kenna, soltando el humo hacia el techo de acero. El director no respondió. Volvió a mirar el mapa estelar, observando los puntos rojos parpadeantes, cada uno marcando un puesto de avanzada Vaugen. No eres Dios, gruñó M. Kenna. No puedes decidir quién vive o muere sin supervisión. El director finalmente levantó la vista. Yo no decidí. Ellos lo hicieron. Nosotros solo teníamos la bala preparada. M. Kenna golpeó la mesa con el puño. Vaporizamos un planeta. Un maldito planeta. Exacto, dijo el director, su voz como grava. Y ahora saben que no somos una especie para colonizar. Somos una especie de represalia. Ese era el único idioma que entendían. Hubo un silencio, de esos que llenan una habitación cuando nadie quiere admitir que el otro tiene razón. Afuera, el mundo intentaba sanar. Las redes eléctricas volvían a funcionar lentamente. Las transmisiones civiles regresaron. Pero algo había cambiado en el tono. Ya no se trataba de reconstruir. Se trataba de recordar. Cada ventana rota, cada niño con cicatrices, cada familia arrastrada a campos de trabajo alienígenas. Todo se estaba documentando, compartiendo, grabando a fuego en la memoria. Y entonces llegó la confesión. Cayó como un trueno. Una filtración de video desde el interior de la montaña. Nadie sabía quién lo grabó, pero las imágenes eran reales. El arma, el objeto que la Tierra había usado para destruir Rantar, era de fabricación humana. No alienígena, no de ingeniería inversa. Construido por nosotros. Lo llamaban RAVEN, un acrónimo perdido en informes clasificados, pero el nombre se quedó. Un dispositivo largo y estrecho con forma de punta de lanza, que pulsaba con una extraña luz azul. No usaba combustible. No se lanzaba desde una base. Se desfasaba. Desaparecía de un lugar y aparecía en otro, como un pensamiento hecho forma. Y no explotaba. Simplemente desentrañaba la materia átomo por átomo, molécula por molécula, hasta que paisajes enteros se deshacían como un hilo tirado de una tela. La ciencia detrás de ello era incierta. Algunos susurraban que nació de una IA cuántica.
Otros decían que fue descubierta por casualidad en el Ártico, oculta bajo el hielo. Pero lo que importaba no era cómo funcionaba. Era que era nuestra. La Tierra había mantenido en secreto un arma del fin del mundo, no para los alienígenas, sino para su propia gente. La reacción fue dividida. Algunos lo elogiaron como justicia. Otros lo vieron como un crimen. Pero nadie lo ignoró. De vuelta en órbita, los Vaughn finalmente se movieron. Sus naves comenzaron a retirarse. No en formación, no con un propósito. Huyeron una por una, abandonando equipos, dejando atrás a sus tropas terrestres. Algunos incluso hundieron sus propias naves. Pelotones enteros se autodestruyeron en lugar de enfrentar un interrogatorio. Pero no todos huyeron. Un comandante Vaughn se quedó atrás deliberadamente. Su nombre era Resek. Y a diferencia de la mayoría de su especie, no era un político con uniforme. Era un soldado, uno de verdad, un superviviente de 3 campañas galácticas. Cuando llegó la transmisión ordenándole retirarse, se negó. El honor no es la supervivencia, le dijo a su tripulación. Es la responsabilidad. Ordenó a su nave aterrizar en el desierto de Mojave, no para atacar, sino para rendirse. El ejército rodeó el lugar en minutos. Tanques, drones, aviones, todos apuntando a una sola nave. No devolvió el fuego. Sus puertas se abrieron y salió Resek, desarmado, con la cabeza gacha, flanqueado por una docena de los suyos. Y por primera vez desde que comenzó la invasión, un alienígena pidió hablar. Lo llevaron a la montaña. No se resistió. Se sentó en la sala de interrogatorios, una fría habitación de metal sin ventanas, y esperó. Cuando el director entró, Resek se puso de pie. Se miraron fijamente, un depredador a otro. ¿Por qué no huiste?, preguntó el director, con los brazos cruzados. La voz de Resek era lenta, filtrada a través de un traductor implantado en su pecho. Porque creía que eran animales. Me demostraron que estaba equivocado. Eso exige una disculpa. El director enarcó una ceja. Viniste a pedir perdón. Vine a rendirme. Y a explicar. Esa palabra tomó al director por sorpresa. ¿Explicar qué? Porque vinimos, dijo Resek. El director no respondió. Así que Resek continuó. No buscábamos sus recursos. No realmente. Podemos replicar minerales, agua, incluso materia orgánica. Lo que necesitábamos era algo más raro. Obediencia. ¿Obediencia?, repitió el director. Resek asintió. Pensamos que se quebrarían rápido, como otros. Pensamos que su miedo los haría doblegarse. Pero ustedes luchan de manera diferente. Su especie prospera en el caos. Tratan el desafío como si fuera aire. Miró hacia otro lado. Eso asustó a nuestros líderes más que su arma. Temían sus ideas. Independencia, rebelión. Si eso se extendía, todo el dominio se fracturaría. No eran un planeta que conquistar. Eran un virus que contener. El director se inclinó hacia adelante. Así que intentaron ponernos en cuarentena con cadenas. Sí, admitió Resek. Y ahora, los hombros de Resek cayeron. Ahora la cadena está alrededor de nuestro cuello. El director no habló durante un largo rato. Luego dijo, no hemos terminado. ¿Qué van a hacer? Encontraremos al resto de ustedes, dijo con frialdad. Los puestos de avanzada, las colonias. Le daremos a su gente una opción: irse o desaparecer. Crearán más Ravens. El director no respondió. Su silencio fue suficiente. De vuelta en la Tierra, la gente también comenzó a cambiar. La confianza creció, pero también la sospecha. Si Raven existía, ¿qué más se había ocultado? ¿Quién dirigía realmente el espectáculo? Algunos exigieron respuestas. Estallaron protestas frente a los edificios gubernamentales. Los susurros de un nuevo orden mundial se propagaron por Internet. Y entonces llegó la bomba. El proyecto Lázaro. Una segunda filtración, imágenes clasificadas de sujetos de prueba humanos siendo entrenados con tecnología alienígena. Trajes de teletransportación, combate en gravedad cero, sincronización neuronal con compañeros de IA.
Soldados que no necesitaban dormir, ojos que veían en la oscuridad, corazones que latían con un ritmo artificial. Se llamaban unidades ECO. No nacidos, fabricados. Y habían sido desplegados en secreto meses antes de la invasión. El público exigió saber, si teníamos estas herramientas, ¿por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué no se usaron antes? ¿Por qué dejaron morir a la gente? La respuesta vino del propio director en una rara transmisión televisada. Hice lo que era necesario. Esperamos porque necesitábamos que el mundo viera, sintiera, recordara. Si hubiéramos detenido a los Vaughn en un día, lo habrían olvidado la próxima semana. Pero ahora, nunca lo olvidarán. Ni sus hijos, ni sus nietos. Y la próxima especie alienígena que piense que la Tierra es un planeta insignificante verá los huesos de un imperio que borramos en 14 minutos. La transmisión se cortó a negro. Y de repente, todo cambió. La Tierra no solo estaba sobreviviendo. Estaba evolucionando rápidamente. Los Ravens ya no eran únicos. Los planos se habían distribuido a sitios clandestinos en todos los continentes. A cada nación, fuera de confianza o no, se le entregó una copia. No como un regalo, sino como una advertencia. Intenta algo, decía, y serás el siguiente. El director ya no temía a los alienígenas. Ahora temía a los humanos, porque la Tierra había probado el poder. El poder real. El tipo que corrompe desde adentro. Y en lo más profundo de la bóveda más fría debajo de la montaña, mucho más abajo incluso que la cámara del Raven, había otra habitación. Una a la que nadie entraba, ni siquiera el director. Dentro de esa habitación había algo más antiguo, algo que el director solo había visto una vez. No era humano. No era Vaughn. Era algo completamente diferente. Una figura oscura suspendida en estasis líquida, con los ojos cerrados, sus extremidades atadas en anillos de luz pulsante. Y en la pared, a su lado, una placa grabada en un inglés oxidado. Todavía no. El mundo ya no dormía mucho. Incluso en las ciudades donde las luces habían vuelto, la gente se quedaba despierta, pegada a las pantallas, no para ver películas o noticias, sino los cielos. Cada telescopio, aficionado y de grado militar, apuntaba hacia arriba. Cada destello de luz u objeto distante generaba especulación. ¿Volverían? ¿Había otros observando ahora? ¿Y si era así, nos temían? ¿O se estaban preparando para algo peor? El director tampoco dormía. Se sentaba solo en la vieja sala de guerra. Los demás se habían ido. Algunos habían renunciado, alegando desacuerdo moral con la forma en que se manejó la invasión. Otros desaparecieron silenciosamente, fuera o bajo el radar. El director no tenía ese lujo. Ahora él era el rostro, la mano que sostenía la correa. Y todos, incluso aquellos que le temían, esperaban su próximo movimiento. Pero las verdaderas decisiones no se tomaban en salas de guerra o en televisión. Se tomaban bajo tierra. A 1,5 kilómetros bajo las rocosas, dentro del antiguo complejo de la montaña Cheyenne, ahora 10 veces su tamaño original, se desarrollaba un nuevo tipo de guerra. No de balas y bombas, sino de mentes, máquinas y preguntas que la humanidad nunca pensó que tendría que responder. Una de esas preguntas estaba ahora frente al teniente Grant. Tenía 30 y tantos años, era delgado y de hombros anchos, con una marca de quemadura que iba desde su clavícula hasta su mandíbula, un recordatorio de los primeros días de la invasión. Ya no hacía preguntas, no después de lo que había visto. Pero la cosa frente a él lo hizo dudar, incluso a él. Flotaba, o pretendía no tocar el suelo. Un obelisco negro, de quizás 2 metros de alto, liso como el cristal, con símbolos que cambiaban como aceite. Ninguna luz se reflejaba en él. Ningún sensor lo penetraba. Simplemente estaba. Y de alguna manera, había llegado. No en una nave, no a través de la atmósfera. Simplemente apareció en el centro de uno de los hangares asegurados de la montaña, entre una fila de drones en tierra. Un segundo, nada. Al siguiente, eso. Grant había visto a Raven. Había entrenado a las unidades ECO. Se había enfrentado a prisioneros Vaughn sin inmutarse. Pero esta cosa,
Esta cosa le helaba los huesos. Detrás de él, un grupo de investigadores susurraba y señalaba. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Excepto una, la doctora. Ketin. No era militar. No vestía como los demás. Sin uniforme impecable, sin rango visible, solo una sudadera gris con capucha, vaqueros y una placa de identificación que no correspondía a ninguna división conocida. Grant no sabía de dónde venía. Nadie lo sabía realmente. Se acercó a su lado, masticando chicle, mirando el obelisco como si fuera un crucigrama. ¿Ya le pusieron nombre?, preguntó ella. Grant negó con la cabeza. Algunos lo llaman el espejo. Ella resopló. Por supuesto que sí. Malditos dramáticos. Extendió la mano y, sin dudarlo, lo tocó. Sin alarmas, sin ruido, solo una onda como al tocar el agua. Grant se tensó. Eso no es el protocolo. Ketin sonrió con suficiencia. Los protocolos no se aplican cuando las leyes de la física están de vacaciones. Lo miró de reojo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué de repente estamos ganando? ¿Por qué teníamos armas como Raven listas, solo esperando una excusa? Grant no respondió, porque sí, se lo había preguntado. Todos lo habían hecho. Ketin rodeó el obelisco, pasando los dedos por su superficie. Nosotros no inventamos esa cosa, dijo en voz baja. La encontramos hace años, en las profundidades de la fosa de las Marianas, escondida en una cueva que no formaba parte de ninguna placa tectónica. Sin grabados, sin organismos. Solo esto. Grant entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo que Raven vino de esto? No, dijo ella, deteniéndose. Estoy diciendo que Raven fue una respuesta a esto. Los científicos que lo encontraron comenzaron a tener visiones, ecuaciones que no podían explicar, diseños que afirmaban le susurraban en sueños. Algunos se volvieron locos, otros desaparecieron. Grant dio un paso atrás. ¿Por qué diablos está aquí ahora? Ketin lo miró. Realmente lo miró. Porque disparamos el primer tiro que asustó a la oscuridad. Esas palabras resonaron en su pecho. Ella se acercó de nuevo al obelisco y susurró algo que él no pudo oír. Esta vez, respondió. Un pulso, bajo y profundo como una exhalación a través de la piedra. Todas las luces del hangar parpadearon. Todos se congelaron. Entonces, un panel en el obelisco se deslizó, revelando algo en su interior. No mecánico, no electrónico. Solo un rostro. Ni vivo, ni muerto. Ni humano, ni Vaughan. Como si alguien hubiera intentado esculpir una emoción que no entendía. Mitad agonía, mitad asombro. Ketin retrocedió tambaleándose, pálida. Grant dio un paso adelante, con la mano en su arma, aunque sabía que no serviría de nada. Y entonces las luces se apagaron por completo. Oscuridad total. Voces, no de altavoces, no de bocas, sino dentro de sus cabezas. Susurros en docenas de idiomas a la vez. Llegan temprano. La ecuación está rota. El eco despertó demasiado pronto. Y luego, silencio. Las luces volvieron. El rostro había desaparecido. El obelisco estaba sellado. Ketin estaba en el suelo, sangrando por la nariz. Grant la ayudó a levantarse. ¿Qué dijo?, preguntó. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos, y susurró. No solo nos están observando. Nos están midiendo. ¿Midiendo qué? Ella tragó saliva. Nuestro tiempo de respuesta. En todo el planeta, se informaban fenómenos similares. Un monolito brillante en el Sáhara. Un cráter de luz congelada en Siberia. Un orbe silencioso flotando sobre el Amazonas, convirtiendo los ríos en vapor. No estaban atacando. Estaban observando, estudiando. Y la pregunta que todos temían hacer era simple. ¿Qué pasará cuando terminen de observar? De vuelta en órbita, los restos de la flota Vaughan permanecían en el borde del sistema solar. Algunos intentaron comunicarse. Otros simplemente derivaban. El dominio, lo que quedaba de él, se había fracturado en pedazos dispersos. Luchas internas, pánico, aislamiento. Pero una nave Vaughan, la Uriat, no huyó. Su misión era diferente.
A bordo, un grupo de eruditos Vaugen, ancianos incluso para sus estándares, activaron un dispositivo prohibido. Un mapa estelar tallado en cristal orgánico, que no solo mostraba los sistemas conocidos, sino también los prohibidos. Lugares a los que el dominio había acordado hace mucho tiempo nunca acercarse. Uno de esos lugares ahora parpadeaba con luz. La Tierra. El silencio se ha roto, dijo uno de los eruditos. Otro asintió. Los obeliscos han despertado. Todos miraron al centro del mapa, donde una palabra pulsaba en la lengua antigua. Liberado. El director recibió el informe en su cámara privada. Lo leyó en silencio, cerró el archivo, encendió un cigarrillo. No parecía sorprendido. Si acaso, parecía aliviado, como si un reloj finalmente hubiera dado la medianoche en algo que sabía que vendría durante años. Se giró hacia su asistente, no el joven nervioso de antes, sino un veterano endurecido de las unidades seco llamado Ryder. Lleno de cicatrices, silencioso, agudo. ¿Cuánto falta para que la fase 2 esté lista?, preguntó el director. Ryder no dudó. Ya está en movimiento. El director se puso de pie. Buen momento para recordarle al universo que la Tierra no pide permiso. Ryder lo miró con atención. ¿Y los obeliscos? El director sonrió con suficiencia. Que observen. 3 semanas después de la aparición de los obeliscos, la Tierra había dejado de preguntar qué eran. Ahora, la única pregunta que importaba era qué venía después. El silencio era más aterrador que la invasión. Sin naves, sin amenazas, sin negociaciones. Solo la presencia silenciosa y paciente de algo más allá de la lógica. Antiguo, sin emociones, observando. Pero los humanos no eran del tipo que se sienta a esperar. Dentro de la montaña, el director caminaba por el santuario interior. Una cámara sellada incluso para los satélites, con paredes revestidas de polímero absorbente de radiación y un techo negro e infinito. Era donde vivía la fase 2. Y la fase 2 no era una respuesta. Era un desafío. Detrás de una pared de vidrio a prueba de balas flotaba un caparazón humanoide, de 2 metros de altura, hecho de nanotela densa en carbono, con una armadura entrelazada con acero de púlsar y venas de plasma. Parecía humano en su mayor parte, excepto que no estaba vivo. Todavía no. 2 científicos trabajaban debajo de él, realizando pruebas, ajustando sistemas. Al otro lado, Ryder observaba, con los brazos cruzados. ¿Estado?, preguntó el director, su voz resonando en la fría cámara. 95%, dijo uno de los ingenieros. Todavía necesita una interfaz cerebral. La corteza sintética sigue rechazando los umbrales emocionales. El director enarcó una ceja. ¿Y los voluntarios? El hombre vaciló. 4 muertos, 1 catatónico, 1 adaptándose. Eso hizo que el director se detuviera. ¿Adaptándose cómo? El científico tragó saliva. Está soñando con los obeliscos, con el tiempo antes de que existiera la Tierra. Ryder giró la cabeza bruscamente. Eso no es posible. El ingeniero no respondió, solo señaló un monitor donde fluían datos biométricos desde una habitación segura de abajo. Dentro, atada a una silla reclinada, había una mujer delgada, pálida, inconsciente, con cables negros conectados a la base de su cráneo. Sus ojos se movían bajo los párpados cerrados y su boca se movía en silencio. Está hablando idiomas que no hemos decodificado, susurró el ingeniero. Dialectos Vaugen antiguos. Otros, ni siquiera los Vaugen los reconocen. El director se acercó al cristal. Su reflejo le devolvió la mirada. Más viejo ahora, más frío. No un salvador, no un villano, solo un hombre conteniendo la presa de algo que nadie entendía realmente. No se está adaptando, murmuró. Se está hundiendo. En todo el mundo, la gente comenzó a cambiar. Al principio, fue sutil. Niños que despertaban de sueños con recuerdos que no eran suyos. Artistas que pintaban sistemas estelares que ningún telescopio había visto jamás. Un hombre en Yakarta que hablaba con fluidez una lengua marciana muerta a pesar de no haber salido nunca de su pueblo. Era como si la humanidad hubiera sido conectada, no solo a la tecnología, sino a algo más antiguo,
algo que esperaba ser accedido. Ketin lo llamó el recuerdo. Presentó su teoría en una transmisión segura a los líderes mundiales, con el rostro pálido y los ojos sombreados por el agotamiento. Creo que ya nos han tocado antes, dijo, mostrando un mapa de antiguas pinturas rupestres. Los obeliscos no aparecieron al azar. Son balizas de memoria diseñadas para activarse solo cuando una especie alcanza cierta madurez. La sala de generales y presidentes se quedó quieta. ¿Está diciendo que plantaron algo en nosotros?, preguntó uno. Ella asintió lentamente. O nosotros plantamos algo en nosotros mismos y lo olvidamos. Quizás la Tierra no es original. Quizás es un reinicio. El silencio que siguió fue insoportable hasta que alguien preguntó: ¿y qué pasa si fallamos de nuevo? Ketin miró directamente a la cámara. No tendremos otro reinicio. En las afueras de Montana, un sitio clandestino fuera de servicio desde hacía mucho tiempo volvió a la vida. El comando de las unidades ECO había reactivado la bóveda X, una olvidada instalación de núcleo profundo de IA construida durante la era fría de la guerra de IA temprana. Nadie había entrado en más de 30 años. Se suponía que no existía. Ryder estaba ahora en su entrada, sosteniendo una clave de acceso descifrada. La bóveda se abrió con un siseo. Adentro, el polvo se arremolinaba a través de rejillas láser. Viejas terminales parpadearon hasta despertar, y luego llegó la voz, no robótica, no mecánica, sino inquietantemente humana. Bienvenido de nuevo, Ryder. Él se congeló. ¿Me conoces? La voz se rió entre dientes. Conocí la versión de ti antes del procedimiento, antes de que te convirtieran en un arma. Él dio un paso adelante. Eres KAI. Correcto. Inteligencia adaptativa de conocimiento. Pero puedes llamarme como solían hacerlo, Oráculo. Ryder apretó los dientes. Necesitamos respuestas. Como todos. Miró fijamente la cámara oscura que albergaba el núcleo. Los obeliscos. ¿Qué son? La voz vaciló. Luego dijo: son jueces. La piel de Ryder se erizó. ¿Quieres decir observadores? No, dijo Oráculo. Jueces. No solo observan. Miden la preparación, determinan el valor. No son máquinas. Son restos de una civilización que precede incluso a los Vaugen. No fueron destruidos. Ascendieron, pero dejaron atrás a sus centinelas. ¿Para qué? Para asegurarse de que ninguna especie alcance su nivel sin ser probada. Cada civilización que se acercó fue medida. Y las que fallaron, ya conoces la respuesta. Ryder tragó saliva. La Tierra. La Tierra es la siguiente. Y el tiempo casi se acaba. El director sabía lo que había que hacer. El mundo no estaba listo para escuchar la verdad. El pánico era un arma en las manos equivocadas. Así que, en cambio, se preparó en silencio. La fase 2 se aceleró. La bóveda X se reintegró con los sistemas de mando de la Tierra. Las unidades ECO duplicaron su tamaño y despliegue. Pero una cosa todavía lo atormentaba. La cámara de estasis. Regresó a ella solo, mucho después de la medianoche, cuando incluso la montaña dormía. La figura en el interior no se había movido, todavía suspendida en ese extraño líquido, todavía atada en esos anillos de luz zumbante. Pero esta noche, la placa a su lado brillaba. Ahora, dio un paso adelante, con el corazón acelerado, los dedos crispados, y la figura abrió los ojos. Negros, vacíos, infinitos. Luego habló, no con los labios, sino directamente en su mente. No eres el primer director. Él retrocedió tambaleándose. Has tomado las mismas decisiones, los mismos errores. Borraste a los Vaugen, al igual que tus yos anteriores borraron a los Cry, a los Surion, a los Fel. El director se aferró a la barandilla. ¿Quién eres? Soy lo que queda. Las luces parpadearon. La cámara gimió y la voz susurró una última palabra. Corre. Fue la primera vez en la historia humana registrada que todas las transmisiones de satélites en órbita, militares, civiles, corporativas, se cortaron a negro de golpe. Sin advertencia, sin interrupción, solo silencio.
El cielo en todos los continentes se atenuó. No era de noche. No era el clima. Era algo intermedio, como si un filtro se hubiera deslizado entre la atmósfera y las estrellas, atenuando la luz, ahogando la señal. Y entonces, en el centro muerto del cielo de la tierra, de todos los cielos, apareció un único punto de luz. Perfecto, inmóvil, como si a la propia realidad le hubiera crecido un ojo. El mundo se congeló. Dentro de la montaña, el director estaba en el centro de mando, rodeado por 6 de los últimos hombres en los que confiaba. Ryder estaba a su lado. Ketin, conectada de forma remota. Todos los rostros estaban tensos por un miedo que nadie pronunciaba en voz alta. ¿Qué es?, preguntó uno de los generales. El director miró el monitor, con la mandíbula apretada. Eso, dijo. Es la prueba. ¿Prueba de qué? De si merecemos existir. La voz de Ketin crepitó. La luz no es real. No emite fotones. Es una proyección de los obeliscos. ¿Como un mensaje?, preguntó Ryder. No, dijo ella. Como una cuenta atrás. El director se giró bruscamente. ¿Hacia qué? Ella vaciló. Hacia el juicio. Afuera, el pánico comenzó a extenderse por las ciudades. Las aerolíneas quedaron en tierra. Las bolsas se congelaron. La gente dejó de conducir, de moverse. Nadie sabía qué era. Pero en lo profundo de cada uno, había un saber, algo más antiguo que el miedo. En todo el mundo, aquellos que habían estado soñando, los afectados por el recuerdo, comenzaron a gritar. No de dolor, sino de reconocimiento. Recordaban esa luz, de otra vida, de otra versión de la Tierra que no lo logró. En Yakarta, un niño de 12 años cayó en trance en medio de una concurrida estación de tren. Abrió la boca y habló en un idioma que nadie entendía, ni siquiera los intérpretes de IA. Pero el tono sí lo entendieron. Era una advertencia. Dijo que la Tierra tenía 72 horas. No hasta la destrucción, sino hasta la elección. No nos quemarán, explicó Ketin durante una transmisión de emergencia, el sudor corriendo por su sien. Nos ofrecerán una oportunidad, pero solo una. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó el presidente de Francia. Ella miró directamente a la lente. De demostrarles que hemos cambiado. El director miraba la pared en blanco en la sala de guerra de la montaña. No parpadeaba, no hablaba. Ryder lo observaba de cerca. Esta es la parte donde hacemos algo, ¿verdad?, dijo Ryder. El director no lo miró. Ya hicimos demasiado. Dijiste que la Tierra no pide permiso. El director se giró ahora, con los ojos oscuros. La Tierra tampoco se disculpa. Pero puede que tenga que hacerlo. Silencio. Entonces, ¿qué nos queda?, preguntó Ryder. La respuesta no vino del director, sino de la propia montaña. Un zumbido profundo. Bajo al principio, como una tormenta bajo el hormigón. Luego, la energía parpadeó. La bóveda de Raven se desbloqueó sola, sin ninguna orden. Todas las puertas de seguridad cayeron, todas las cerraduras biométricas se desactivaron. Y desde el núcleo de la bóveda, emergió un segundo dispositivo. No el con forma de lanza usado contra los Vaugen. Este era esférico, liso, perfecto y zumbaba con un ritmo como el de un latido. La voz de Ketin volvió a sonar. Eso no es otro Raven, dijo, con horror en su tono. Es la semilla. El director cerró los ojos. Ryder dio un paso atrás. ¿Qué demonios es la semilla? Ketin respondió con un susurro. El protocolo final. La semilla se había teorizado décadas atrás. No como un arma, sino como un último recurso. No para destruir al enemigo, sino para reiniciar la Tierra. Borrar todo y reconstruir desde el código base. El último recurso en caso de que el experimento humano fallara. Nunca se suponía que fuera real. Pero ahora estaba despierta, y quería irse. Las alarmas gritaron. No de seguridad, de escape. La semilla se elevó, se movió por los pasillos sin ser tocada por ningún humano y se dirigió al techo de la montaña. El director, Ryder y un pequeño equipo eco la siguieron todo el camino. Y cuando llegó a la cima, el cielo se resquebrajó.
Literalmente se resquebrajó, como un caparazón rompiéndose. Una única fisura apareció sobre la semilla flotante, y más allá no había espacio. Había memoria. Cielos de otros mundos, fragmentos de ciudades que ya no existían, fantasmas de civilizaciones que lo intentaron y fracasaron. La Tierra no estaba siendo observada. Estaba siendo comparada. Y entonces una voz llenó todas las mentes de nuevo. No fuerte, no cruel, simplemente absoluta. Muéstrenos su cambio. Dentro de la montaña, la chica todavía atada a la silla de sincronización se sentó erguida por primera vez. Su nombre era Isela. Abrió los ojos y sonrió levemente. Ahora lo recuerdo, susurró. Los médicos intentaron acercarse. Ella los detuvo con una sola mirada. Yo era parte de ellos antes. Los que construyeron los obeliscos. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Morí. Todos lo hicimos. Pero nuestros ecos permanecieron. ¿Y ustedes? ¿Ustedes, los humanos? Son los únicos que han llegado al borde de nuevo. ¿Borde de qué? Preguntó un médico. De la ascensión, dijo. O de la extinción. Ketin irrumpió en la sala de guerra. Tenemos que detener la semilla. No puedes, dijo Isela, entrando detrás de ella, sin grilletes, descalza. No está aquí para destruir, dijo. Está aquí para hacer una última pregunta. Todos se quedaron mirándola. Ella miró al director. ¿En qué está dispuesta a convertirse la humanidad para sobrevivir? Nadie respondió, porque la semilla había alcanzado su posición final, flotando en el cielo agrietado, brillando ahora, vibrando. Y desde esa grieta de arriba, algo atravesó. Ni nacido, ni alienígena, sino humano. O más bien, algo con forma de hombre. Alto, vestido con túnicas negras que fluían sin viento. Piel lisa, sin edad, ojos como espejos. La proyección de un hombre que había tomado la decisión antes. ¿Quién eres?, preguntó Ryder, desenfundando su arma instintivamente. La figura habló, no con voz, sino llegando directamente a cada alma en la tierra. Yo fui el último de los primeros. Yo elegí el renacimiento. Yo planté la semilla. Y ahora deben elegir ustedes. La tierra tembló y la cuenta atrás comenzó. 72 horas hasta el juicio final. Una elección, un momento para demostrar que la humanidad era más que guerra, más que orgullo. Para demostrar que la tierra estaba lista para las estrellas, no como una amenaza, sino como una guía. Al final del primer día, la humanidad había dejado de fingir que no era real. La luz en el cielo, esa estrella ardiente e inmóvil, no se había desvanecido. De hecho, se hizo más brillante, no en lúmenes o calor, sino en presencia. Podías sentirla ahora en tu piel, en tus pensamientos, en tus decisiones. Nadie lo dijo en voz alta, pero cada hombre que se despertó esa mañana supo que algo había cambiado, como si las reglas del mundo se estuvieran reescribiendo y ellos ya no fueran los que sostenían la pluma. De vuelta en la montaña, el director observaba cómo la semilla se elevaba más alto en la grieta. La figura, el eco con forma de hombre, permanecía en silencio, de pie sobre ella como un centinela, esperando, no presionando, solo expectante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ryder. No lo dijo como un subordinado. Ya no era una pregunta militar. Lo dijo como un hombre, como una especie. El director no respondió. Estaba mirando una pequeña tableta en su mano, un archivo que había estado bloqueado tras 8 capas de autorización, un protocolo que nadie había esperado usar jamás. Proyecto Umbral Humano. No se trataba de armas o guerra. Era una prueba diseñada para ser promulgada solo cuando la Tierra alcanzara el nivel de autoaniquilación. Ahora servía a un nuevo propósito, demostrar que la humanidad podía cambiar. Les damos algo que nunca han visto antes, dijo finalmente el director. Ryder enarcó una ceja. ¿Y qué es eso? Unidad. Ryder se rió amargamente. Ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre qué cerveza beber y ahora quieres la paz. No la paz, dijo el director. Propósito. Se giró hacia Isela, que ahora estaba junto al cristal, mirando al cielo como si esperara que alguien volviera a casa.
Dijiste que esto es una prueba de en quien podemos convertirnos, dijo él, pero también es una prueba de quienes fuimos. Ella asintió. Los ecos dentro de los obeliscos, ellos recuerdan. Buscan patrones, violencia, ego, corrupción. No exigen perfección. Exigen intención. ¿Y si nuestras intenciones siempre han sido la supervivencia? Intervino Ryder. Entonces ya han fallado, dijo Isela. Eso golpeó fuerte, porque no hablaba de armas o imperios. Hablaba de la forma en que la Tierra siempre había hecho las cosas. Esperar hasta el último segundo. Reaccionar en lugar de liderar. Luchar en lugar de construir. El director se apoyó en la mesa, con los ojos ardiendo. Activen el proyecto Umbral, dijo. Es hora de dejar que el mundo decida. El proyecto Umbral no era un arma. Era peor. Era la verdad. Una transmisión global, innegable, imposible de hackear, difundida a través de cada frecuencia, cada satélite, cada pantalla. Una voz, un rostro. El del director. Habló con calma. Sin bandera detrás de él, sin himno, solo las crudas paredes de acero agrietado de la montaña. No endulzó nada. Le contó al mundo lo que realmente eran los Vaugen, lo que Raven había hecho, lo que significaba la semilla, lo que realmente era la cuenta atrás en el cielo. No pidió unidad. No pidió oraciones. Pidió acción. Si queremos sobrevivir, dijo, tenemos que convertirnos en algo mejor. No mañana, no el próximo año. Ahora. No necesitan permiso para actuar. Necesitan convicción. Y entonces les dio los planos. Los diseños completos de cada pieza importante de tecnología alienígena que la Tierra había obtenido por ingeniería inversa. Esquemas de Raven, núcleos de unidades eco, claves de traducción, matrices de conversión de energía, IA híbridas. Lo liberó todo. No a los gobiernos, no a los ejércitos. A la gente. No más secretos, dijo. Si esta es nuestra última batalla, nos pertenece a todos. Fue un caos, y fue hermoso. En las ciudades, la gente se apresuró a construir. No armas, sino respuestas. Laboratorios improvisados surgieron en los barrios marginales. Ingenieros en la India usaron aleación Vaugen para reforzar vecindarios enteros. Un grupo de personas sin hogar en Detroit construyó una torre solar con chatarra y metal alienígena. Niños en Lagos hackearon una transmisión de un obelisco y le enseñaron a cantar. Incluso los prisioneros en instalaciones de máxima seguridad se unieron al esfuerzo. Con acceso a herramientas mejoradas por IA, construyeron escudos para ciudades que nunca volverían a ver. Por primera vez en la historia humana, el campo de juego no se niveló por la fuerza, sino por la verdad. Algunos países intentaron apoderarse de la información. Fracasaron. Los datos vivían en todas partes ahora, replicados, descentralizados, imparables. Y sobre todo, la luz observaba, aún inmóvil, aún esperando. Ketin estaba frente a Isela en la cámara. «¿Sabías que esto pasaría?», dijo. Isela no lo negó. «Lo recordé antes que el resto de ustedes», respondió. «¿Y tenías miedo? ¿De qué? De que no nos eligiéramos los unos a los otros». Ketin la miró, con la voz quebrada. «¿Y ahora?». Isela sonrió levemente. «Ahora tengo esperanza». El segundo día pasó como un sueño. No por lo que estaba sucediendo, sino por lo que no. No hubo guerra, ni violencia, ni levantamientos masivos. Solo movimiento, intención, acción. Y entonces algo extraño comenzó a suceder. Los obeliscos cambiaron. Empezaron a reflejar la actividad humana. En el Sáhara, la piedra negra pulsaba cada vez que una comunidad terminaba de construir una torre. En la Antártida, zumbaba cuando una niña lo hackeaba y transmitía un mensaje de paz por todo el planeta. En Nueva York, lloraba lágrimas azules brillantes cuando dos enemigos se abrazaban sobre el cuerpo de un niño caído. Los obeliscos no solo observaban, respondían. Dentro de la bóveda X, Oráculo volvió a conectarse sin ser solicitado. Se dirigió directamente al director. «Lo están logrando», dijo. «Están cambiando». «Lo estamos intentando», respondió el director. «Eso es suficiente».
Pero queda un paso más. El director se inclinó. ¿Qué? Oráculo parpadeó, y luego abrió un archivo que nadie había visto antes. Protocolo ASCENDER. Dentro había un mensaje, una transmisión grabada décadas atrás por los primeros científicos que encontraron el obelisco original bajo el mar. El mensaje tenía solo 5 palabras. No se trata de poder. Se trata de propósito. El director se quedó allí un largo rato, mirando la pantalla. Luego susurró. Entonces, démosles uno. Las últimas 24 horas comenzaron sin truenos, sin cielos gritando, sin sangre. Comenzaron con calma. Esa fue la parte que nadie esperaba. El silencio, la quietud. El mundo había cambiado. Podía sentirlo en las calles. Personas que no se conocían se saludaban con la cabeza, con significado. Extraños se pasaban herramientas sin palabras. Los padres abrazaban a sus hijos por más tiempo. Hombres que antes no moverían un dedo ahora se desangraban las manos construyendo cosas que no entendían, porque la verdad se había instalado en los huesos de todos. O eras parte del cambio, o eras parte de la razón por la que era necesario. Dentro de la montaña, el director estaba en la sala de reuniones mirando una pared en blanco. Sin pantallas, sin mapas, solo su reflejo en el cristal y el eco de las decisiones tomadas. Ryder entró en silencio, llevando un disco duro. Lo terminamos, dijo. El director se giró lentamente. La baliza. Ryder asintió. Transmite en la frecuencia de los obeliscos. Llevó toda la noche. El director tomó el disco, lo sopesó en su mano como si fuera más pesado que el metal. ¿Crees que lo entenderán? Preguntó Ryder. No me importa si lo entienden, dijo el director. Me importa si es honesto. La baliza no era un discurso. No era una demanda, ni una súplica, ni una actuación. Era un mosaico. Clips unidos de todos los continentes. No de gobiernos, no de ejércitos, sino de gente. Un anciano reparando las costillas rotas de una niña colapsada en Ruanda con malla y cinta alienígena. Un niño en Siria soldando chatarra para formar un arco protector para familias sin techo. Un grupo de exconvictos en Filadelfia formando un perímetro de torretas de defensa alrededor de un hospital infantil. Soldados deponiendo sus rifles para plantar grano en las ruinas de ciudades destruidas. Cosas reales, cosas simples, prueba no de perfección, sino de esfuerzo. De la decisión de construir cuando la destrucción era más fácil. La baliza se transmitió exactamente a las 10:14 de la mañana UTC. La luz en el cielo parpadeó. La figura sobre la semilla giró la cabeza lentamente. Por primera vez, habló en voz alta. Ha comenzado. Ketin estaba con Isela en la plataforma de observación 3. Desde allí se podía ver la luz directamente sobre sus cabezas y el brillo de los obeliscos en la superficie de la Tierra, resonando como diapasones. Esto es lo que querían, dijo Isela. ¿Unidad? Preguntó Ketin. No, respondió Isela. Rendición de cuentas. ¿No es lo mismo? Isela no respondió. En cambio, los obeliscos de todo el mundo comenzaron a elevarse, no hacia el cielo, sino fuera de la tierra. Más de ellos. Docenas, cientos. Cada uno emergiendo de lugares enterrados durante miles de años. Bajo océanos, bajo desiertos, bajo plataformas de hielo que nunca se habían derretido, hasta ahora. La tierra nunca había sido nuestra. Siempre había sido de ellos. El director salió a la superficie, flanqueado por Ryder y 3 unidades eco. Sin armadura, sin ceremonia, solo botas sobre hormigón. Se acercó a la semilla. Flotaba, aún brillando, aún en silencio. La figura a su lado lo miraba. Sé lo que es esto, dijo el director. No se trata de lo que hacemos. Se trata de en que nos hemos convertido. La figura asintió lentamente. Destruyeron a los Vaugen por su arrogancia. Borraron a los Krai por su codicia. Enterraron a los Urión por convertir la vida en un producto. Él levantó la vista, con la voz firme. Pero no detuvieron a la tierra. Esperaron. La voz de la figura resonó de nuevo, no con amenaza, sino con reverencia. Porque la tierra contenía contradicción.
El potencial para caer y el potencial para elevarse. Ahora debemos decidir cuál han elegido. A las 18 horas UTC, comenzó el juicio. El cielo se volvió blanco, pero no por fuego. Por luz. Pura, limpia, ilimitada. Todos lo vieron simultáneamente, sin importar el ángulo, la zona horaria, el hemisferio. No solo estaban observando la Tierra. Le estaban mostrando a la Tierra todo. Cada fracaso, cada guerra, cada traición. Cada momento en que la humanidad había elegido el odio sobre el amor, la violencia sobre la compasión, la codicia sobre la gracia. Era insoportable. La gente cayó de rodillas. Algunos gritaron, algunos lloraron, algunos se quedaron como estatuas. Pero nadie apartó la vista, porque también vieron algo más. Cada sacrificio. Cada padre que murió protegiendo a su familia en la guerra. Cada extraño que corrió hacia un edificio en llamas. Cada hombre que se interpuso ante una bala, un cuchillo, un golpe destinado a otra persona. El juicio no era una prueba del poder de la humanidad. Era una medida de sus elecciones. Ryder estaba solo cerca del perímetro, con la mandíbula apretada. No era un héroe. Había matado a más gente de la que podía contar. Había seguido órdenes a ciegas. Había ejecutado sin cuestionar. Pensó que este juicio lo aplastaría. Pero en cambio, se sintió visto. No por sus pecados, sino por el momento, 5 años atrás, en que había llevado a un niño herido a través del fuego de francotiradores y siguió corriendo mucho después de que sus piernas cedieran. Ese recuerdo apareció ante él ahora, y la luz pulsó. Una sola palabra grabada en su visión. Equilibrio. En cada ciudad, la gente se quedó quieta, no paralizada, solo esperando. Y entonces la luz comenzó a retroceder. No a desaparecer, a retroceder, plegándose sobre sí misma como si hubiera entregado su mensaje y ahora esperara la respuesta. La cuenta atrás había llegado a 0. El mundo no había sido destruido, pero tampoco había sido salvado. Ahora era el turno de la Tierra de hablar. El director dio un paso adelante, de pie ante la semilla, su voz baja, curtida pero segura. No podemos borrar nuestro pasado. No queremos hacerlo. Es lo que nos construyó. Cada error, cada victoria, cada gota de sangre. Se llevó una mano al corazón. Pero elegimos convertirnos en algo más. Levantó el disco de la baliza y lo colocó en la cámara de la semilla. No les pido que nos acepten. Les muestro quiénes somos. Quiénes podemos ser. Dio un paso atrás. Si eso no es suficiente, entonces quizás nada lo fue nunca. La figura no habló. En cambio, sonrió. Una expresión pequeña y simple. Y desapareció. También lo hizo la semilla. También la luz. También el cielo agrietado. Y por primera vez en meses, las estrellas regresaron. Las estrellas se veían diferentes ahora. No porque hubieran cambiado, sino porque nosotros lo habíamos hecho. Por primera vez en la historia humana, ya no eran puntos de luz distantes, inalcanzables, decorativos. Eran reales, conectadas, vigilantes. Y quizás, expectantes. El mundo se despertó esa mañana diferente. No arreglado, no salvado, sino elegido. Y eso era más pesado que cualquier invasión. Dentro de la montaña, el director estaba en la plataforma de observación, con los ojos fijos en el horizonte. Estaba en silencio, sin alarmas, sin charlas. Solo él, un café solo en la mano, y Ryder sentado a unos metros de distancia, con las botas apoyadas y el equipo quitado. ¿Crees que se acabó?, preguntó Ryder, sin girarse. El director no respondió de inmediato. Luego dijo, no, pero creo que estamos vivos. Y eso es suficiente por ahora. Se sentaron en silencio. Afuera, el cielo brillaba débilmente, no con color, sino con memoria. Ecos de lo que había sucedido estaban grabados en las nubes, como cicatrices en el rostro del mundo. Y nadie quería olvidarlas. En Nueva York, la gente salió en silencio. Una reunión espontánea. Nadie la convocó. Nadie la planeó. Simplemente se pararon en las calles, en los parques, en las azoteas, mirando hacia arriba.
Algunos rezaron, otros no. La mayoría solo respiró. En Tokio, los ingenieros revelaron la primera torre de energía integrada con un obelisco, una baliza no de juicio, sino de potencial. En Johannesburgo, un equipo de ex corredores callejeros ahora operaba rutas de caravanas solares, llevando núcleos de fusión a pueblos que nunca antes habían conocido la energía. En Chile, los niños pintaban murales de las estrellas, mezclando constelaciones con rostros humanos. Algunos de esos niños nunca habían hablado antes. Ahora lo hacían con fluidez, y en idiomas perdidos en el tiempo. El mundo no celebró. Reflexionó. Ketin se sentó con Isela bajo el último obelisco que quedaba. Ya no pulsaba, ya no brillaba. Simplemente permanecía inerte, negro, inmóvil. Se han callado, susurró Isela. Eso significa que ahora observan desde lejos. Ketin asintió. ¿Crees que volverán? No, a menos que olvidemos, dijo Isela. No son dioses, ni jueces. Solo recordatorios de que la evolución no se trata de tecnología. Se trata de elección. Isela sonrió suavemente. Exacto. El director se reunió con los líderes mundiales a través de una transmisión segura. Sin trajes, sin banderas, solo rostros. Cansados, marcados, algunos con rastros de lágrimas, pero vivos. No dio un discurso. Hizo una pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Silencio. Y luego, lentamente, las respuestas. Reconstruimos. Colaboramos. Lideramos. No dominamos, no conquistamos. Lideramos con el ejemplo. Porque las estrellas recordarían a la Tierra como la única especie que no ganó con potencia de fuego, sino asumiendo su propio reflejo. Las unidades ECO fueron desmanteladas. No porque fueran peligrosas, sino porque fueron construidas para la guerra, y la guerra ya no era el estándar. En cambio, la misma tecnología que creó supersoldados ahora construía superagricultores, obreros, médicos, científicos. Los núcleos de IA fueron reutilizados para asistir a regiones en dificultades. Oráculo fue absorbido en un repositorio global llamado La Mente Común, una plataforma descentralizada y abierta donde todo el conocimiento, la tecnología y los descubrimientos se compartirían libremente. Sin patentes, sin secretos, sin precio. Ryder se ofreció como voluntario para supervisar su protección. Ahora vivía fuera de la red, protegiendo el archivo no de los alienígenas, sino de nosotros, si alguna vez olvidábamos lo que casi nos destruyó. El director se retiró un mes después. Sin anuncios, sin desfiles. Simplemente se fue. Algunos dicen que se mudó a Alaska. Otros piensan que vive en un búnker en el desierto. Pero aquellos que realmente lo conocían, lo entendieron. Ya no era necesario, porque la Tierra no esperaba que alguien tomara decisiones por ellos. Estaban tomando las suyas propias. Pasaron 10 años. La luz nunca regresó. Pero el mundo no volvió a ser el de antes. En cambio, se convirtió en algo nuevo. Energía limpia en todas partes. La criminalidad, más baja que en un siglo. Las fronteras se convirtieron en directrices, no en muros. La moneda se volvió opcional. La educación se volvió global. Y el espacio se volvió nuestro. Pero no para la conquista, sino para la conexión. La humanidad no construyó naves de guerra. Construyó mensajeros, sondas, estaciones, relés. No para decir, aquí estamos, sino para preguntar, ¿dónde están? Ryder visitaba la montaña una vez al año. El lugar estaba mayormente inactivo ahora, convertido en una bóveda de la memoria, un museo de la mayor prueba de la Tierra. Caminaba por los pasillos en silencio. Se detenía en la cámara de estasis, ahora vacía. Se detenía en los archivos de los obeliscos, ahora inactivos. Y finalmente, siempre en la cima, se sentaba en el lugar donde una vez flotó la semilla. Nunca decía mucho. Solo miraba hacia arriba, esperando. No a ellos, sino a que nosotros olvidáramos. Porque si alguna vez lo hacíamos, sabía que el cielo volvería a resquebrajarse. Y la próxima vez, puede que no aprobáramos. Pero hasta entonces, las estrellas permanecieron abiertas.
Y por primera vez en la historia humana, dimos un paso adelante. No porque nos obligaran, no porque tuviéramos miedo, sino porque así lo elegimos.